ustedes ven las tres ideas fundamentales asociadas con el concepto de la familia real de la creación. Que pertenecemos al mismo género espiritual de Dios, como hijos de Él, y que siendo Dios el Rey de toda la creación, somos príncipes en la creación, y que el señorío que Dios nos dio no es un señorío de prepotencia, sino es un señorío de cuidar y administrar los recursos de la creación bajo la dirección de nuestro Padre y para la gloria de nuestro Padre. Entonces vimos cómo eso habría resultado en la historia humana si los hombres no hubieran pecado. Pero el pecado aprovechó todo eso. Pero ahora el segundo Adán nos reinicia. Adán representaba toda la humanidad futura, pero ahora Cristo, lo que hubiera sido para toda la humanidad, ahora será para aquellos que pongan su fe. Entonces, aquellos que pongan su fe y que constituyen la iglesia, ahora ese plan se debe desarrollar en nosotros. Y así llegaremos a ser la envidia del mundo, de ver lo que era para ellos, desarrollándose como el resultado de la redención en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. En este momento, este propósito no ha llegado a su plena manifestación en la iglesia, porque hasta ahora la iglesia ha sido solamente una minoría social en todo el país. No ha habido, desde que el cristianismo surgió, ninguna nación cristiana. Entonces, el cristianismo se ha manifestado en nivel personal de los cristianos que se convierten y a un nivel eclesiástico en aquellas naciones que lleguen a ser cristianos. Entonces, será una cosa hermosa, una cosa que nosotros ahora no podemos concebir, porque nunca lo hemos visto en la historia. Es que nunca se ha visto en la historia una manifestación del evangelio a nivel nacional, en una colección de naciones anticristo, donde el cristianismo llega a su pleno desarrollo y manifestación, y el plan original del hombre en el Edén llega a su plena realización en esta manifestación multinacional cristiana. Entonces, cosas maravillosas, cosas hermosas están por delante para la iglesia en la historia futura. Entonces vamos a pasar a la cosmología que está implícita en el creacionismo. Hay dos palabras que es bueno que ustedes precisan en sus mentes su contenido. La palabra cosmología y la palabra localización. ¿Se pudiera repetir entonces? Alguien que lo tiene escrito, por favor. Una palabra que
Entonces, denomina, la palabra que denomina. Bien. Enfoca su atención sobre el origen. El origen de venir y futuro desarrollo del cosmos. Es decir, presta mucha atención acerca de teoría de cómo fluyó, de dónde, cómo fluyó su proceso de desarrollo y el futuro que se puede pronosticar para ese cosmos. Entonces, en este sentido, la teoría de evolución es una cosmogonía, es un enfoque del origen, desarrollo y posible futuro del cosmos. Entonces, cosmovisión. Es la perspectiva más general de la realidad objetiva que permite construir la información actual con que cuenta la persona. Entonces existe cosmovisión espontánea y existe cosmovisión científica. Que también se puede llamar informal y formal. Entonces, la espontánea sería la informal y la científica sería la formal. Los hombres siempre tienen una cosmovisión. La naturaleza del pensamiento siempre busca unificar los datos y la información en un cuadro coherente en la mente. Siempre busca unificar la información, los datos en un cuadro coherente en la mente. De ahí la tendencia de la mente de crear una cosmovisión.
Y es de todos los seres humanos, científicos y no científicos, cristianos y no cristianos. Siempre tenemos una conmoción. Ahora, la idea de que los cristianos no tenemos la cosmovisión es una idea completamente no muy sensata. Ahora, el problema es qué tipo de cosmovisión vamos a tener. ¿Vamos a tener una cosmovisión válida o vamos a tener una cosmovisión extemporizada? Algo que es un popurrí de todas las ideas no seguras que tenemos en la mente. Entonces, el cristiano tiene mucho que aprovechar. Si en vez de tener una cosmovisión espontánea o informal en su mente, con todo tipo de elementos que él mismo no sabe de dónde viene ni qué validez tiene, el desarrollo de una cosmovisión cuidadosamente reflexionado sobre bases bíblicos y científicos. Entonces, la cosmovisión de los científicos se llama paradigma. Esta palabra fue formulado por un científico e intelectual y escritor llamado Thomas K-H-U-N-N. Se lo letrea porque en una nota que un estudiante me dio de la clase, tenía el nombre mal escrito. Entonces me di cuenta que yo tenía que verlo deletreado. Es T-H-O-M-A-S, porque en español se escribe sin la H, pero en el nombre, en el lenguaje original al que pertenece esa persona, se escribe con el H. Thomas. T-H-O-M-A-S, K-H-U-N-N. Thomas Kuhn. T-H-O-M-A-S, K-H-U-N-N. Entonces, este señor escribió una teoría de la actividad científica, en la cual que la ciencia pasa por tres etapas fundamentales. Una etapa que él llama una etapa ordinaria. Entonces hay otra etapa, es una etapa de crisis. Entonces vuelve a la etapa ordinaria, después viene crisis y después viene avance y luego de nuevo ciclo de... Entonces la etapa ordinaria es la etapa en que se está trabajando sobre la base de lo que él llama paradigma, es decir,
actual del conocimiento científico permite a los científicos crear un cuadro unificado de todos los conocimientos, es decir, una cosmovisión científica. Y entonces esa cosmovisión científica él lo llama paradigma. Entonces, esta es la etapa ordinaria. Todo es rutinario. Cuando él dice ordinario, quiere decir rutinario, en la cual todo marcha como ayer. Ayer las cosas se hacen hoy como ayer y mañana se harán como hoy. Una cosa de rutina. Pero esa etapa pasa a una etapa de crisis porque el avance de la ciencia hace que empiece a surgir una serie de informaciones que no encajan en el paradigma. Una serie de ciencia, una serie de informaciones y descubrimientos que no se puede explicar a partir de ese paradigma. Hay que salir del paradigma para formular teorías para explicar esos datos o esos fenómenos. Entonces, al tener que salir del paradigma para poderlos explicar, porque en el tiempo rutinario todo se explica por el paradigma, pero cuando empieza a surgir nuevos datos, nuevas informaciones, nuevos fenómenos que hay que salir del paradigma para explicarlo, entonces surgen varias versiones. Entonces, cuando ya empieza a aparecer varias versiones para explicar una misma serie de cosas, entonces ya la ciencia está en crisis. Porque ya no es una sola teoría en la cual todo el mundo cree, sino hay una variedad de versiones teóricas tratando de explicar aquello. Entonces ya se considera que cuando aparece una variedad de teorías científicas tratando de explicar un fenómeno o una serie de fenómenos, entonces la ciencia está en un estado de crisis. Pero el estado de crisis para él no es malo, sino es como decir, cuando una mujer está en estado de gestación. El estado de gestación de una mujer es un estado de crisis, pero es para parir. Entonces, la ciencia entra en ese estado de crisis, en un estado de gestación, porque todas esas distintas teorías que están apareciendo tienen un carácter de crisis, porque está poniendo en presión sobre todas las teorías ya existentes en la ciencia, y hay una presión sobre todas esas teorías porque a ellos no servir para explicarles, y ahora hay explicaciones que se salen del su marco, pues la ciencia está en crisis. Pero entonces, durante el tiempo en que surge esta situación sin resolverlo definitivamente, eso es un estado de crisis, un estado de estación crítica. Pero entonces, cuando uno de esas versiones triunfa sobre los demás, y todas las demás desaparecen y la que triunfa empieza a dominar el campo, entonces ya se pasa a la última etapa, que es a la tercera etapa, que es del ciclo, que es el avance. La ciencia ha hecho un nuevo avance y entonces hay que reinterpretar, hay que rehacer el paradigma, porque ya el paradigma hay que reestructurarlo, hay que reformularlo para incluir esas nuevas teorías que se han elaborado. Hay que reestructurarlo, hay que rehacerlo para ponerlo, actualizarlo y ponerlo al nivel de los nuevos conocimientos que se hacen. Entonces, de allí el señor Kuhn teoriza la actividad científica como un
una actividad, una revolución científica que se desarrolla en 3 etapas. Entonces ese modelo de Kuhn llegó a captar mucho la imaginación de los científicos y durante mucho tiempo se ha mantenido esa concepción de la ciencia como una revolución cognitiva que se desarrolla en 3 etapas. Entonces, esa palabra paradigma hoy día se utiliza muy fuera del sentido con que Thomas Kuhn fabricó esa palabra. Y se habla de paradigma, a veces yo oigo usar hasta en la televisión la palabra paradigma, es una cosa hasta risible a veces la forma en que utiliza esa palabra. Pero el paradigma es en esencia la cosmovisión científica, la cosmovisión de los científicos. Es decir, los datos científicos en su estado actual, reunidos en un cuadro, el cuadro más general, es el paradigma, la cosmovisión científica. Ahora, la cosmovisión de alguien que no es científico estaría formulado de todos los datos que él tiene, científico y no científico. Hay personas que tienen la cosmovisión y no tienen ningún dato científico, pero toda la información que tiene lo reúne en un cuadro general coherente y esa es su cosmovisión, y no tiene elementos científicos. La persona estudiosa tiene elementos científicos unidos con los demás datos con que él cuenta, sus observaciones desde que nació, los libros que ha leído y lo que aprendió en la escuela, junto con los datos científicos que ha reunido, y todo eso forma su cosmovisión, que es el cuadro más general de estas informaciones que le permite tener un panorama amplio de la realidad objetiva. Los cristianos tendremos una cosmovisión en la cual toda la información que hemos recibido desde que nacimos, junto con las cosas de la ciencia que hemos adquirido, y la diferencia fundamental es que la base principal en la cual nosotros nos apoyamos es la palabra de Dios, la revelación divina. Los científicos, por ejemplo, no ven a la palabra de Dios, la revelación divina, como algo que deben tener en su cosmovisión. Y los que no tienen ningún conocimiento no ven la necesidad de tener elementos científicos. Pero hay cristianos que piensan que la cosmovisión cristiana debe consistir solamente de lo que está en la Biblia. Pero los cristianos más que reflexionan y más objetivos en su actitud intelectual, comprende que la Biblia no fue escrita para suprimir todas las informaciones, sino la Biblia fue escrita para suprimir las informaciones de las cuales no somos capaces por nosotros mismos de adquirir. Y por tanto, la Biblia no exime de buscar nosotros por nuestros esfuerzos información. Entonces la Biblia se escribe para completar nuestra información, no para suministrarnos todas las informaciones. Entonces, de ahí
el cristiano no debe limitarse a la Biblia, debe priorizar la Biblia, pero no debe limitarse a la Biblia. Entonces, el cristiano instruido, pues su cosmovisión estará constituido de las informaciones espontáneas que él ha adquirido, de los datos científicos que ha adquirido y de la revelación divina que ha estudiado cuidadosamente y que es la base fundamental en la cual él utiliza para desarrollar su cosmovisión. Entonces, encontramos que cuando decimos aquí la cosmología que está implícita en el creacionismo, queremos decir que la Biblia no es un libro científico. Y como la Biblia no es un libro científico, no existe una exposición científica de la creación o de la realidad objetiva. Una exposición sistemática, una exposición metódica de la realidad objetiva. Pero existe una cosmovisión implícita en la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia en cualquier materia, aunque no se presenta en una forma de una exposición científica, al ser dicho por Dios, que es el origen de lo que estudia la ciencia, es científicamente correcto. Es decir, lo que dice la Biblia no es una exposición científica sistemática, pero lo que ella dice, lo que ella afirma, es científicamente correcto. En la Biblia hay verdades explícitas y verdades implícitas. Las verdades explícitas son aquellas verdades enunciadas de una forma directa y afirmativa y sin ambigüedades. Las verdades implícitas son las verdades que se derivan de estas de manera lógica o racional en la tierra. ¿Cuál es la verdad explícita ahí? Se requiere de que la tierra fue creada
Los cielos y la tierra fue creado por Dios, ¿no es así? Esa es la verdad explícita. Ahora, hay numerosas verdades implícitas en esta verdad explícita. Vamos a ver si ustedes me pueden detectar algunos de ellos. Dios es eterno. La eternidad de Dios. Muy bien. La eternidad de Dios, bueno, ¿dónde está? Dios preexistió los cielos. ¿Qué decía? Que Dios preexistió los cielos y la tierra, porque si Él lo creó, entonces Él existió primero que ellos. Y es verdad, Dios preexiste los cielos y la tierra. La materia creada por un principio. Que la materia no es eterna, que la materia tuvo un principio, porque aquella frase en el principio no se refiere al Dios que es eterno, sino a lo que Él creó. Y si lo que Él creó fue los cielos y la tierra, que es la materia, entonces quiere decir que la materia no es eterna, la materia tuvo un principio. Entonces, ya vamos por tres, ¿verdad? Que Dios es eterno, que preexiste la materia, y que la materia no es eterna, sino que la materia tuvo un principio. Estas verdades están implícitas en esa expresión: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros pudiéramos encontrar también otras verdades que están implícitas, como por ejemplo, a ver, ¿cómo? Sí, esta es una verdad, no está tan implícita, no está tan implícita aquí, es una verdad, pero no está implícita aquí. Eso se deriva de otras afirmaciones. Ahora, pero por ejemplo, que Dios está fuera de la creación, muchas veces se pone a Dios dentro, formando parte de la creación. efectivamente, que Dios existe independientemente, y Él existe separado de la creación. Entonces, y respecto al panteísmo, ¿cómo refuta ese versículo el panteísmo? Que Dios trasciende, ¿no? Que la materia no es, los cielos y la tierra no es parte de Dios, sino es una cosa que hizo Él. Efectivamente. Porque si Él existió cuando la materia no existía, entonces la materia no puede ser Dios. Efectivamente, que no son consustanciales. Esa es una forma buena, correcta de que Dios y la materia no son consustanciales. O Dios y su creación no son consustanciales. Bueno, ya hemos ilustrado, ¿verdad?, el concepto. Ajá, efectivamente, sí, está implícito el monoteísmo, porque el hecho de que Dios preexistió la materia y la materia fue creada por Él, solo Él es Dios, más nadie. Ni la creación es Dios, ni aparece ninguna otra entidad que podemos calificar como Dios. Entonces, ya ustedes ven, hermano, el concepto de la verdad explícita y la verdad implícita que está en la Sagrada Escritura. Y ahí usted ve que aunque la Biblia no se propuso hacer una exposición científica de carácter cosmovisiva, porque la Biblia se ocupó de completar el conocimiento humano
en terrenos que ellos no pueden conocer por su propia actividad intelectual o científica. Y entonces, nada que el hombre hace le va a decir cómo se originó el mundo. Nada de lo que hace el hombre le va a decir cómo terminará el mundo. Nada que el hombre hace le dirá de qué está compuesto el hombre en su aspecto espiritual. Nada le dirá qué cosa es el alma. Nada le dirá qué cosa es la personalidad. Nada le dirá en lo aglutinante que tiene la sociedad. Porque son espirituales y por mucho que él investigue no va a descubrir esos aglutinantes. Nada le va a decir, ¿verdad? Todas las cuestiones trascendentales. ¿Por qué existe? ¿Por qué investigación científica descubría el hombre el pecado, el problema del pecado? ¿Por qué conocimiento científico va el hombre a saber el plan de redención y el plan de salvación? Entonces, nada de lo que el hombre hace le iba a llevar a esa verdad. De modo que Dios se propone poner al alcance del hombre estas verdades por medio de la revelación divina. Por tanto, todo libro debe valorarse a partir de sus objetivos, la razón por la cual existe. Si usted no encuentra biología en un libro de matemáticas, usted no dice que el libro de matemáticas es malo porque usted no encontró biología. Si usted no encuentra en biología la historia de Cuba, usted no piensa que ese libro biológico es malo porque usted no encontró la historia de Cuba. Entonces, si usted no encuentra una exposición científica en la Biblia que fue escrito para decirnos acerca de la historia espiritual del hombre y su futuro eterno, entonces usted no puede decir que la Biblia es deficiente porque no contiene una exposición científica, porque Dios capacitó al hombre para desarrollar su capacidad científica y alcanzar esos tipos de conocimientos. Razón por la cual, por ser cristianos, no debemos despreciar esta actividad científica. Ahora, pero a pesar de que Dios no se propuso desarrollar una exposición científica en la Biblia, porque su objetivo era otra, existe una cosmovisión implícita en la Biblia. Y no podía ser de otra forma. Entonces, en tiempo pasado, cuando los hombres no tenían preocupaciones sobre estas cuestiones, pues no había ninguna necesidad de apelar a estas verdades implícitas. Pero ya hoy día el mundo está desarrollando una cosmovisión antagónica a la revelación divina. Y esa cosmovisión es la perspectiva de la cual se analiza todo. En psicología, en sociología, se analiza la historia a partir de... se analiza las causas de los problemas sociales a partir de eso. Se analiza la filosofía, se resuelve en base de eso. Las ideologías se resuelven en base de eso. Las soluciones se conciben a partir de eso. Entonces, pero el problema se agudiza porque en filosofía, en psicología y en sociología son los terrenos tradicionales en los cuales operaba la fe. Son los terrenos tradicionales. La teología plantea la realidad
las verdades objetivas a partir de la fe en Dios. La psicología explica qué es el hombre a partir de la revelación divina. La eclesiología explica cuál debe ser las relaciones hermanos de los hombres entre sí a partir de la revelación divina. Hoy día, la filosofía naturalista explica la realidad objetiva a partir del naturalismo. La psicología explica el hombre a partir del naturalismo. La sociología explica al hombre, a la sociedad, las relaciones entre los hombres a partir del naturalismo. Y dan explicaciones enfrentadas con los postulados fundamentales de la revelación divina. Mandamos a nuestros hijos a estudiar estas doctrinas, estas presentaciones de la realidad del hombre, de sus relaciones, a partir de fundamentos enfrentados con la palabra de Dios. Lo mandamos a aprender eso. Entonces, fíjense lo que el diablo ha logrado. Hay cristianos que logran mal mandar a sus hijos a la universidad para estudiar la interpretación de los enemigos de Dios de la realidad objetiva del hombre y de la sociedad. Pero reaccionan agresivamente, hostilmente, negativamente a que usted le enseñe a esa misma persona la interpretación divina de la realidad objetiva del hombre y de la sociedad. Entonces, usted no encuentra sospechoso que esta persona se encuentra muy normal de que se aprende la versión de los enemigos de Dios, pero la versión de Dios no lo quieren aprender ni quieren que los demás lo aprendan. ¿No es sospechoso eso? Revelador. A veces aconsejo a los hijos que una universitaria en realidad un seminario teológico para que se abran camino en la vida y lleguen a un conocimiento más exhaustivo de la ciencia. Ahora, yo no creo que debemos evitar que nuestros hijos aprendan la teoría del mundo, porque se van a vivir en el mundo y enfrentarse con eso, que lo aprendan. Pero yo sí creo que cuando nosotros les mandamos a aprender eso y miran para la iglesia, nosotros debemos estar en condiciones de enderezar lo torcido que hay en su mente. Y que se han aprendido a partir del enemigo de Dios la interpretación de la realidad objetiva y del hombre en la sociedad, pues deben aprender también la interpretación de la revelación divina sobre esa cuestión. Entonces, nosotros lo primero que nosotros tenemos aquí es el inciso A, dice: la realidad objetiva está constituida de el creador y su creación. Como usted es cristiano, usted no ve nada raro en eso. Como usted es cristiano, usted no ve nada. Eso parece perfectamente normal. Usted es cristiano. ¿De dónde usted sacó eso? Ya, la vieja. Usted sacó eso de la vieja. La realidad objetiva está constituida del creador y su creación. Si
Sin embargo, para 80% de la población instruida en el mundo, eso es un disparate. Las dos palabras que hay ahí, creador y creación, son dos palabras que representan para ellos un tremendo disparate, absurdo por completo, porque en la cosmovisión naturalista, no existe un creador, no existe un acto de creación. Si no existe un creador, si no existe un acto de creación, no existe una creación. Entonces quiere decir que la creencia en un creador tiene implicaciones cosmovisivas. Tú no puedes creer en un creador sin estar tocando la cosmovisión naturalista y sin estar pronunciando una negativa respecto a la cosmovisión naturalista. Porque desde el momento que tú te plantas a favor de la doctrina bíblica de la existencia de un creador, de la existencia de un acto creador, de la existencia de todo lo existente como una obra del creador, ya usted está contrario a la cosmovisión natural. Ahora, ¿cuál quiere decir entonces? Que la fe tiene implicaciones que cosmovisivas. La idea de que no se puede meter en cosmovisión es una idea que no es una idea brillante, porque de todas maneras, una vez que tú tienes fe, ya tú estás metiendo en cosmovisión. Ahora, entonces, quiero ver si yo puedo encontrar aquí. Aquí, en 1933, los humanistas publicaron un manifiesto. He aquí un párrafo. Ese manifiesto, ellos, como los comunistas, en 1840 creo que fue, publicaron un manifiesto comunista. Pues ellos en 1933 publicaron un manifiesto humanista. Y esto es un párrafo de lo que dice. Las personas que firmaron ese manifiesto se consideran religiosos. Quiere decir que son liberales. Dice, nosotros los humanistas religiosos consideramos al universo como autoexistente y no creado. Ellos no tenían que decir no creado, porque autoexistente de todas maneras quiere decir no creado. Pero para machacarlo, para rematarlo bien. Dice, nosotros los humanistas religiosos consideramos al universo como autoexistente y no creado.
Los humanistas nos afirmamos que la naturaleza del universo, descrito por la ciencia moderna, hace inaceptable cualquier garantía sobrenatural de valores humanos y cósmicos. Se hace inaceptable cualquier garantía sobrenatural de valores cósmicas o humanas. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Con el simple acto de tener fe en la existencia de Dios como creador de los cielos y de la tierra, ya usted está enfrentado con quién? La posición humana. Y ellos enfrentaron. Entonces la fe tiene implicaciones cosmovisivas o no. Aunque no queramos. Entonces quiere decir que la idea de que se puede tener una postura de fe desligado de implicaciones cosmovisivas no existe, eso no existe. Una vez que usted asuma una postura de fe, usted está asumiendo una postura cosmovisiva. La única cosa es que no lo sabe, porque no lo ha reflexionado. Pero no hay forma alguna de asumir una postura de fe sin que ese implica que usted está asumiendo una postura cosmovisiva. Entonces, usted está diciendo, cuando usted asume una postura de fe, que hay un creador y que el origen del cosmos, el origen del universo, es en el acto creador de ese creador. Entonces el naturalista, el liberal, el materialista, el idealista y todos esos conductistas dicen, no, el universo es autoexistente. Y no real. Entonces, una vez que usted crea un creador, ya usted está asumiendo una postura respecto al origen de la realidad objetiva completamente, diametralmente opuesta a todas esas distintas tendencias que en conjunto todos afirman que el universo es autoexistente. Entonces, asumir una postura de fe en la existencia de Dios como creador de los cielos y de la tierra es asumir una postura diametralmente opuesta a la idealista, materialista, naturalista, liberal, humanista, que todos tienen en común afirmar que el universo es autoexistente y no real. Ahora, si el universo es autoexistente, eso quiere decir que no hay Dios. ¿Por qué? Nosotros decimos que Dios es autoexistente. Los dos no pueden ser autoexistentes. Si Dios es autoexistente, el universo no puede ser autoexistente. Si el universo es autoexistente, Dios no puede ser autoexistente. Dios no puede ni existir. Entonces, el mero hecho de creer en Dios, usted está asumiendo una postura cosmovisiva.
el mero hecho de creer en Dios. Tú estás diciendo, al creer en Dios, el mundo material no es autoexistente, el autoexistente es Dios. Tú no lo sabías, pero tú estás metiéndose con los humanistas, estás metiéndose con los naturalistas, estás metiéndose con los materialistas, estás metiéndose con los ateos, estás metiéndose con los liberales, estás metiéndose con los humanistas, que todos dicen que el universo es autoexistente. Y tú estás diciendo, no, Dios es autoexistente. El universo no es autoexistente, Dios es autoexistente. Y el universo solamente existe porque Él existió y trajo a la existencia al universo. Entonces, ¿se puede tener fe que no tenga implicaciones cosmovisidas? No. Es un sueño. Es un sueño que me debe pensar que se puede tener fe y no tener implicaciones cosmovisidas. Ahora, cuando usted dice la realidad objetiva está constituida de el creador y su creación, para ti esto es una afirmación perfectamente comprensible, perfectamente normal. Para el 80% de la humanidad, ¿no? Ahora, usted dice la realidad objetiva está constituida del creador y su creación. ¿Qué dice el materialista? Usted está equivocado. La realidad objetiva es la materia. Nosotros la materia lo llamamos creación. Ellos a la materia no lo llaman creación. Lo llaman la realidad objetiva. Entonces, para ellos, la realidad objetiva está limitada a la materia, que no es una creación, porque no hay creador para crear. No necesita un creador para crear algo que es autoexistente. Si es autoexistente, no necesita creador. Entonces, ellos, como usted dice, la realidad objetiva está constituida del creador y su creación. Eso es un resumen de la fe. Está diciendo, el creador es parte de la realidad objetiva. En la materia existe como realidad objetiva después de él y solo porque él lo creó. Y ellos te responden, la única realidad objetiva que existe es la materia. Porque la materia es autoexistente. Siempre ha existido. No necesitó de un creador para existir. Y siempre seguirá existiendo. Y por tanto, tu creador es un sueño. Tu creador es un invento, una imaginación. Tu creador no existe. Y por tanto, tu creación no existe. Existe solamente la materia autoexistente. Entonces,
usted ve lo importante de que nosotros los cristianos estemos ubicados en eso. Cuando yo creo que Dios existe objetivamente y yo voy a salir a la sociedad a hablar y 80% de la sociedad no lo cree,